Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a tomar unos minutos para orar antes de meditar un momento en su palabra. Así que, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, un nuevo jueves, poder estar aquí en tu casa para aprender de tu palabra. Señor, gracias porque no te has apartado de nosotros, porque hasta el día de hoy tú eres fiel y seguirás siendo fiel. Que tú nos guardes, que tú nos cubras, que tú nos bendigas. Señor, que tú siempre tengas la provisión necesaria para nuestras vidas. Que no dudemos, que no nos preocupemos, que no nos aflijamos, que podamos confiar en ti, Señor, que estamos en el hueco de tu mano y que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, a esta hora quiero pedirte, Padre, por mis hermanos, por algunas familias. Señor, hay tantos nombres, hay tantos hermanos que tal vez no los podemos poner en una lista. Otros, Señor, que tal vez en el momento se nos olvidan poner. Pero quiero pedirte por cada una de las familias, Señor, de Misión Cristiana Judá, por cada uno de ellos, que tú proveas, que tú los bendigas. Si hay alguno que esté enfermo, que tú pongas tu mano de salud sobre sus vidas. Quiero pedirte, Señor, también por la familia, Señor, Donado, por la familia Bonilla, Padre, que hermanos de nuestra congregación, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, también por nuestros hermanos Rodas allá en Panamá, por la familia Villamonte, Señor, allá en California, Padre, por la familia Cepeda, Señor, ahí en Canadá, Padre, por la familia Patiño, por mi hermana Leti y su familia, Señor, en Monterrey, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, hay tantos hermanos que se nos quedan fuera, pero tú los conoces, a cada uno de ellos. Guárdalos, cúbrelos, bendícelos. Señor, que tu mano de protección esté sobre sus vidas. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores en el mundo, Padre, por aquellos misioneros, aquellos ministros, Señor, que están en una dificultad, en un momento duro, por cada uno de tus hijos, Padre, que también está pasando una situación difícil, aquellos que están enfermos, aquellos que se han enfriado. Padre, te pido por cada uno de tus hijos, no importa, Señor, en qué parte del mundo. Aquí no estamos viendo denominación. No. Padre, te pido por aquellos que se han enfriado, por aquellos que han perdido el gozo, la alegría, que han perdido el deseo, Señor, que han perdido ese deseo de buscarte, de congregarse, de aprender más. Padre, tenemos en estos últimos años un gran porcentaje de hijos tuyos, Señor, que no quieren, no buscan el hecho de aprender más, sino el de pasarla. Padre, pon ese denuedo, pon de tu fuego en sus vidas. Señor, que el mundo, tanto una prosperidad humana como la escasez, no los hagan apartarse, no los hagan alejarse de ti. Gracias porque nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Te pido por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, que tú le des fuerza, que tú le des salud. Bendice a cada uno de los pastores de la misión. Y Señor, que en esta noche tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. También saludo a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión, como también a los hermanos que nos van a ver en diferido. Nada menos ayer platicaba con una hermana de El Salvador y me decía, hermano, no aparezco ahí, pero siempre lo veo diferido. Le digo, sí, estoy consciente de eso. Así que un saludo a todos mis hermanos que nos ven en diferido. Mire, el tema de la meditación, estudio, normalmente hoy es un estudio, pero va a ser entre un estudio y una meditación. El próximo jueves ya seguimos con Deuteronomio 15, para ir viendo lo de las fiestas. Amén. Pero
El tema de hoy, si usted ya lo vio y si usted no lo ha visto, pero bueno, es una humillación necesaria. Y cualquiera puede decir, hermano, tal vez por el tema, ¿verdad? Que puede ser llamativo y decir, ¿cómo que la humillación es necesaria? Sí, cuando uno entiende que en el Señor es necesario humillarse, entonces van a haber humillaciones que uno va a pasar porque uno se las busca, porque así está la palabra, dice que aquel que se enaltece será humillado, y muchas veces la humillación viene por el orgullo. Entonces el orgullo nos lleva a enaltecernos, el orgullo nos lleva a creer que somos mejores o superiores que otros, pero no es así. Y quiero que me acompañe al libro de Lucas 15:15. Esto está en la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Pero solo vamos a ver este versículo. Lucas 15:15. Una humillación necesaria. Una humillación de sí mismo. Y es muy importante eso. Espero que ya tenga la cita bíblica. Y aunque muy pocas veces lo hacemos, porque déjeme decirle esto, cuando tal vez lo vemos después, muy pocas veces tenemos una Biblia. Si usted lo está escuchando y puede, porque muchas veces escuchamos la enseñanza tal vez cuando vamos de camino, cuando estamos haciendo algo, y yo no digo que no ponemos atención, pero si usted tiene ahorita en este momento que esté escuchando la enseñanza, tiene la oportunidad de tener una Biblia, yo siempre le aconsejo, le insto a que cuando usted escuche una enseñanza, tenga la Biblia y corrobore lo que se está diciendo. Pero acompáñeme, Lucas 15:15. Una humillación necesaria. Dice la palabra del Señor, y fue y se arrimó, permítame, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover ahorita y que quiera interrumpir tu palabra. Amén. Entonces, mire, qué interesante. Y quiero empezar con esto. Yo quiero poner este primer punto para que usted de ahí me acompañe a entender muchas cosas. Está hablando de que el hijo pródigo o el hijo perdido era un israelita, un judío, por lo cual él tenía que ser practicante de la ley y tenía que guardar las cosas porque su padre le había enseñado que tenía que guardarlo. Eso es una figura al día de hoy con nosotros, que el Señor es nuestro Padre y que nosotros debemos de cumplir y de guardar su palabra. Mire, por ahí vamos. Entonces, dice que lo enviaron y ahí vamos a ver un montón de cosas más, pero yo quiero arrancar con esto, o quiero empezar con esto. Dice que lo enviaron para que apacentase cerdos. Oiga, apacentase cerdos. El judío o el israelita apacentaba ovejas. Ahora, el tener cerdos, el cuidar cerdos era algo indigno en Israel. Y su situación, porque yo creo que usted ya ha escuchado sobre el hijo pródigo, y si no se lo resumo, era de un joven que le dijo a su padre, dame los bienes que me corresponden, cuando su padre no había muerto, y era una ofensa pedir herencia cuando el padre no había muerto. Entonces dice, dame, y dice que en poco tiempo lo vendió todo. Increíble, ¿verdad? ¿Qué vendió? Lo que el padre le había comprado, sí, eso vendió. Y hizo más dinero y se fue a una tierra lejana a perder su dinero en bebidas, en mujeres, en placeres y hacer pedazos su vida. Ok, eso es el contexto. Entonces, dice
y con esto es lo que quiero empezar, su situación lo llevó a hacer algo que era indigno en Israel. No solo era tener, no solo era tocar, era peor aún, cuidar cerdos. Quiere decir que a este joven, a este hombre, a este hijo, llegó a hacer algo que allá en casa en la casa de su padre y en la tierra donde vivía, nunca lo hubiera hecho. Así nos pasa cuando usted y yo dejamos el evangelio, nos enfriamos, vamos al mundo a hacer cosas, oiga, a hacer cosas que en la iglesia, que en nuestra casa, y mientras estuvimos congregándonos, mientras estuvimos estando cerca del Señor, nunca se nos pensaron que hubiéramos hecho. No voy a poner ejemplos, no hay que entrar en detalles porque hay tantas cosas. Pero llegó a hacer algo indigno, algo que en su tierra no se hacía, algo que en su casa no se hacía. Entonces, ¿el pecado hasta dónde nos puede llevar? A hacer cosas que cuando estamos como creyentes decimos, no, nunca voy a llegar a hacer eso. No, nunca me voy a emborrachar, nunca voy a ser un fornicario, nunca voy a ser un adúltero. Nunca me voy a tomar algún tipo de droga, nunca voy a andar haciendo el ridículo en una fiesta, etcétera. Pero oiga, eso yo lo llegó a hacer él. Oiga, eso lo llegó a hacer él. Pero ahora, él tenía que cuidar a los cerdos. Yo espero, y de verdad, yo espero que usted y yo podamos comprender esto. El pecado, la desobediencia, lo llevó a hacer cosas que en su casa nunca había hecho. Su descarriada manera de vivir lo llevó a la pobreza. Y fue y se arrimó. Oiga, después de tenerlo todo, pierde, bota, malgasta. ¿Qué le pasó a este joven? No le quedó otra que herir su propio ego. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, donde él no era ciudadano, donde él no tenía derechos. Y si se tienen derechos, son bien mínimos. Una humillación necesaria, ¿verdad? Su orgullo o altivez hoy no le valía para comprar algo. Él no podía decir, es que mi padre es rico. Sí, pero tu padre allá. Aquí no sabemos quién es tu padre. Y aquí tú sin dinero no vales nada. Tomó decisiones demasiado atrevidas que al final mostraron los resultados de su vida. Fue triste de la manera que lo trataron a él. Pregunto, porque a él lo trataron con menosprecio. ¿Será que él era tal vez la forma de comportarse con los criados, con los obreros, con los jornaleros? Porque déjeme decirle algo, si él tuvo el valor de pedirle la herencia a su padre, ¿qué cosas no hubiera hecho? ¿O qué cosas no hizo? Entonces, la humillación busca eliminar las fuerzas y la existencia de las personas. ¿Por qué? Porque esta humillación necesaria al final daba como resultado que él en esa tierra no valía nada. Mire hasta dónde nos puede llevar a tomar malas decisiones.
llegar a hacer lo que nunca pensamos que nosotros íbamos a llegar a hacer. Por eso la palabra dice, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Él, como hijo del dueño de todo, cree que algún momento se le ocurrió o pensó en decir, voy a ir a trabajar. No, él de seguro dijo, yo nunca voy a tener necesidad de ir a trabajar en el día, de ser un jornalero, se le paga demasiado, etcétera, un montón de cosas. Pero cuidar cerdos, algo que era indigno. Es terrible, ¿verdad? Es terrible y de eso debemos nosotros de cuidarnos. Mire, el cristianismo es un proceso. Usted como creyente no es que el día que usted recibió, con eso fue necesario. Muchos creen que con levantar la mano y hacer la oración ya estuvo ahí. No. Ese es el inicio, es el primer paso. Si usted lo hizo o si lo hacemos o si lo hicimos con fe, en ese momento se dio la salvación, pero ahí ahí se dio la justificación y empieza el paso de nuestra regeneración, de la santificación, del cambio de nuestra alma, del cambio de nuestra voluntad. Ahora, entremos de lleno. Y fue y se arrimó. Y fue y se arrimó. Fíjese que este joven buscó alternativas. En su desesperación buscó alternativas. Y me llamaba la atención que esta palabra y, esta Y en nuestro español, ¿verdad? Pero este y tiene tres significados. Y es también, incluso y de hecho. Entonces, al ver su situación, buscó ayuda de aquellos que supuestamente eran sus amigos, a aquellos a los cuales con los cuales había gastado, ¿sí?, lo que al padre le había costado. Porque esa es la diferencia. Todo el dinero que se llevó, todas las posesiones que se llevó el hijo, nada le había costado a él, le había costado al padre. Entonces, buscó ayuda de aquellos que según él eran sus amigos, de aquellos con los cuales había malgastado su herencia, su futuro. Oiga, ¿usted puede comprender esto? ¿Qué es una herencia? Una herencia es un bienestar para un futuro. Eso es una herencia. ¿O no nuestra herencia es el Señor? Amén. Él es nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? Nuestro bienestar de un futuro. ¿Cuántos estamos cambiando el futuro por lo temporal? Mire qué le pasó a esto. Cuando este joven perdió todo, se le cerraron todas las puertas, todos los créditos, todas las invitaciones, ya no tenía nada. Nadie lo iba a invitar a comer. ¿Por qué? Porque él en ese lugar, sin nada de posesión, no valía nada. Igual, el hombre en el mundo, cuando no tiene nada, no vale nada. Pero en el Señor, con tenerlo a Él, bueno, valemos su sangre. Lo tenemos todo. Porque así es el mundo. En el mundo, si tienes, vales. Si no tienes, no vales. Fíjese que no solo perdió el hijo pródigo, fíjese que no solo perdió lo material. El hijo pródigo no solo perdió lo material, perdió posición, porque ya no era rico, ya no era reconocido. Perdió fama, porque ya no fue invitado, porque tuvo que buscar un trabajo. Nadie lo mandó o lo puso como capataz de su hacienda. Es como que ahora
Alguien que haya sido rico pierde todo y va donde uno de sus amigos y le dice, mira, me quedé sin nada. ¿Qué puesto de trabajo tienes? Ah, mira, fíjate que solo tengo de repartidor. Pero, pero yo era rico. Ah, sí, eras. No, pero dame un trabajo ahí como gerente, como... No, 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 ya están ocupados. ¿Cómo voy a poner? Déjeme pensar de esa manera. Va a decir alguien, ¿cómo voy a poner yo de gerente de una de mis empresas a alguien que ha despilfarrado todo su dinero? No, el único puesto que tengo para ti es que seas conserje, motorista, y no, y óigame, por favor, no tengo nada en contra de eso, no estoy siendo clasista. Lastimosamente vivimos en un tiempo en que, Dios mío, por decir algo, no, 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 estoy hablando de la posición, no, respeto a aquella persona que trabaja, que se levanta desde muy temprano para sacar adelante a su familia. No, eso lo honramos, lo respetamos y que el Señor los bendiga. No, no, me refiero a esto, a aquel que ya no tiene nada, el mundo paga mal. Ahora, quiero pasarlo a lo espiritual. Mire, cuando le hemos servido al Señor y nos vamos al mundo, ¿usted cree que el mundo nos va a querer pagar bien? Mire, he visto tantos casos, y déjenme poner algo como en particular. He visto a muchos que han sido directores de alabanza. No líderes, directores que cantaban, ¿verdad? O músicos. Y cuando se van al mundo, mire, ellos creen que van a ser famosos y que van a ser conocidos, no sé qué. Y al final terminan en unos bares de unos barrios o de unos lugares muy, muy malos. Le digo, en el Señor, si usted puede ser que usted y yo no tengamos nada, nada. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos a todo, todo. Pero en el mundo, cuanto tengo, así valgo. Esa es la diferencia. Por eso estaba hablando con respecto a eso, los trabajos. Cambió de estatus. Era rico, ahora era pobre. Pasó de tenerlo a todo a ser un indigente. Qué horrible, ¿verdad? Aquel que tenía una casa tendría que haber sido hermosa, preciosa. Aquel que tenía toda la provisión, siempre había alimento en su casa. Siempre había un criado, siempre había un siervo, siempre había un jornalero. Siempre. ¿Y hoy? Llegó a estar sin techo. Él igual. Cuando uno se sale de la cobertura de Dios, pasa frío, pasa calor, pasa hambre. Estoy hablando espiritualmente. Se vive un mundo de soledad. Ya no tenía dinero para poder pagar una pieza, un mesón, un hotel. Lejos de la casa del Padre no tuvo cobertura. Lejos del Señor no tenemos cobertura. Ahora entiende por qué la humillación era necesaria. Pasó a estar en lo más alto de la sociedad, allá en donde vivía el Padre, a estar a la posición más bajo en el mundo. ¿Por qué? Porque llegó a ser lo más indignante que se podía hacer, o lo más indigno que se podía hacer en Israel. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos.
Mucho, mucho cuidado. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Cuando nos vamos de Dios, pasamos a perderlo todo, a no tener nada. ¿Qué más? Bueno, ahora pide ayuda o sigue a un extraño. Lo había conocido mientras él tenía capacidad o poder o dinero, como usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a un lugar y no ser conocido. Pero si usted lleva dinero, usted llega a tener cierto poder. ¿Por qué? Porque puede pagar. Quiero que me traigan tal cosa. ¿Cuánto? No importa, aquí está. Quiero tanto, quiero esto. Llega a tener el dinero, hace una creencia de que se tiene poder. Entonces llegó a tener este poder, una influencia. Pero ahora dice, ¿cómo dice? Volvamos otra vez. Y fue y se arrimó. Oiga, fue y se arrimó. Y esta palabra significa unir fuertemente, juntarse con alguien, como unirse a la esposa. Llegó a vivir bajo el dominio de un extraño. Llegó a vivir bajo el dominio, bajo la cobertura, oiga, bajo el poder de uno de aquella ciudad. Era un extraño. Porque una cosa es cómo alguien se comporte con nosotros cuando nosotros tenemos una capacidad económica, pero no cuando ya no tenemos esa capacidad. También este arrimó es seguir a alguien y que éste lo dirija. Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Amén? ¿Qué pasó con este? Bueno, permitió que el pecado se apoderara de su voluntad. Seguir a un extraño. Hizo y llegó donde nunca pensó que estaría o que haría algo inimaginable. ¿Qué quedaba? ¿Por qué hizo esto? Porque tuvo hambre, porque tuvo frío, porque tuvo calor, porque no tenía un techo. Y como no tenía nada, lo que él nunca pensó que podía llegar a hacer, lo hizo. ¿Qué es el arrimado? O dígame usted. ¿No es alguien que es cargoso? El arrimado, el que está ahí, uno dice, es que desde el momento que uno dice, oiga, ¿qué diferencia hay entre decir, no, es un invitado, a cuando uno dice, es un arrimado? Mire, hay una brecha entre las dos palabras, hay un mundo de diferencia, son dos mundos diferentes, mejor dicho. A que usted diga, no, mire, es mi invitado, y usted diga, es un arrimado, es una carga, es una molestia. Es ese sentimiento de una experiencia difícil, dura, cargosa, molesta. Y déjeme decirle algo. Este hijo sintió ese menosprecio, sintió eso en su vida. Él llegó a sentir eso. Ahora, hay algo muy importante en esto. Y mire,
Fíjese que en la casa del Padre no habían arrimados. En la casa del Padre habían, primero, hijos, siervos, obreros y hasta jornaleros. Pero arrimados no habían. ¿Usted qué es? Yo espero que usted me diga, yo soy hijo o yo soy una hija. ¡Qué bendición! En la casa del Padre nunca hay arrimados. En el mundo nos volvemos arrimados, nos volvemos molestia, una carga. Pero ¿cuándo se convirtió esto? Cuando Él perdió todos los bienes que tenía. En el mundo vale por lo que se tiene. Entonces, cuando un creyente se va al mundo, es necesaria una humillación como esta. ¿Por qué? Porque su pecado, dijimos que seguir, bueno, dice arrimó es estar unido, ¿verdad? Entonces su pecado lo llevó a ser unido en contra de su voluntad a ese trabajo, cuidar o apacentar cerdos. Y su pecado lo llevó en pos de su propia ruina. ¿Qué situación más difícil vivió este hijo? Oiga, hijo. Es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Hijo, hijo. Es que eso es lo importante, eso es lo interesante. Probablemente a otro hubiera llegado de otro lugar y le fue bien. ¿Por qué a este le fue mal? Porque era hijo. ¿Por qué cuando alguien se va al mundo le va mal? Porque es hijo. Y como hijo, el padre siempre está esperando que se regrese. Ahora, hay algo muy importante. Yo sé que estamos, tal vez alguien puede decir, mira hermano, pero estamos viendo palabras, sí, porque hay detalles. Ahora dice, y se fue y se arrimó, siempre en Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ya lo vimos, ¿verdad? El cual, oiga, el cual le envió ¿Por qué le envió a su hacienda? Porque en su casa era un arrimado. Era alguien que molestaba. Entonces, oiga, qué interesante esto. Entonces, le envió a su hacienda. Pero solo quiero que por favor nos quedemos en esto. Le envió. Quiere decir que aquí este hombre, este ciudadano de aquella tierra, no lo quería cerca. No lo mantuvo en su casa. No lo mantuvo en su techo. Tenía influencia y poder sobre él y por esa razón lo mandó a la hacienda. No le quedaba de otra. No le quedó de otra, sino que ir a aquella hacienda. Lo envió, lo quitó de enfrente, lo despachó, lo apartó de su presencia. De seguro se levantaba y ahí estaba. De seguro iba a tomar un café hoy en la tarde, en la noche. Ahí estaba. La presencia del hijo en la casa de este ciudadano le era molesta. La presencia de él. Entonces, no lo quería. No lo quería tener enfrente, no lo quería ver, así que lo mandó. Y lo mandó a su hacienda. ¿Por qué? Porque si lo mandó, oiga, y lo más triste de todo, lo mandó a cuidar cerdos. ¿Usted cree que eso no es humillante? A kilómetros las porquerizas apestan. A kilómetros.
Entonces yo me ponía a pensar, apacentar cerdos. Porque la profesión de apacentar ovejas en Israel era muy estimada. El que apacentaba cerdos, tenía vestimenta, tenía un montón de cosas. Ahorita se me nubla la mente muchas veces y se me pierden, pero tenía su cayado, tenía aceite, tenía como el nombre ahorita se me va, como una mochila, ahí andaba su alimento porque eran jornadas largas, había que salir, que alimentaran las ovejas, había que cuidarlas, había que ungirlas, ponerles aceite, había un montón de cosas. Había que llevarlos por un camino bonito, con cuidado. ¿Y los cerdos? Normalmente los cerdos están como en una jaula donde hay un montón de lodo y ellos son felices en eso. Entonces significa que él allá en aquella tierra no servía para nada. No había forma de prosperar. En aquella tierra lejana no tenía él forma de prosperar. Lejos de Dios, nada podremos hacer. Este ciudadano, este hombre, lo único que dijo, bueno, ¿no sabes hacer nada? No. Bueno, entonces, no sabes hacer nada ahí, ¿verdad? Dígame, el que sabe ministrar, ¿de qué sirve saber ministrar en el mundo? De nada. El que sabe predicar o enseñar y se va al mundo, ¿de qué sirve predicar o enseñar en el mundo? No sirve de nada. El que sabía orar, porque hermanos, hasta orar para mí, hay hermanos que me quedo sorprendido de cómo oran. La verdad que es una bendición, un don. ¿Para qué sirve eso cuando ya no se ejecuta? De nada. No, hermano, es que mire, yo cantaba alabanzas. ¿De qué sirve? Si en el mundo no vale nada. Porque aunque el hijo tuviera habilidades para este ciudadano, no servían de nada. Usted puede tener dones del Señor, pero en el mundo no le van a servir de nada. No sirven de nada para el mundo. Porque todo el conocimiento que el hijo tenía no servía para esa región. Todo el conocimiento que usted y yo lleguemos a tener de la palabra del Señor en el mundo no sirve. Es contra su palabra el mundo. El trabajo que le ofrecieron era un trabajo temporal. ¿Por qué? Como le decía, no era un trabajo que le iba a hacer próspero. Este tipo de trabajos no tenían beneficios, ni ascensos, ni nada. Y dice otra vez Lucas 15:15, lo envió ¿a dónde? A su hacienda para que apacentase siervos. Lo llevó a un dominio de aquel ciudadano. Como le dije, ¿verdad? No lo quería en la ciudad. Oiga, no lo quería en la ciudad que él tanto anheló llegar. Lo sacaron de la ciudad. Ahorita se me acaba de venir eso. No había recapacitado en eso. Dice, y se fue a una tierra lejana, que de seguro yo siempre he creído que alguien le tuvo que haber dicho, mira, yo fui a una tierra, mira, y allá puedes hacer de todo lo que siempre has querido, no está tu papá, no hay nadie que te vea,
pagas por hacer y mira todo lo demás. Y él se fue feliz y llegó a esa tierra, y un ciudadano de aquella tierra lo sacó de esa ciudad y lo mandó a su hacienda, fuera. Porque dice lo envió. Entonces, esta palabra solo la palabra mire qué interesante. Su hacienda es adentro. Lo metió en el dominio de él, donde este ciudadano tenía potestad. Entonces él había salido del dominio de su padre, algo que le molestó por mucho tiempo, algo por lo cual él se fue. No, a mí no me dejas aquí, yo ya estoy insatisfecho y todo lo demás, a estar bajo el dominio de un extraño. ¿Por qué? Porque en esta hacienda ese ciudadano dominaba y se hacía lo que él decía. Y él no era nada importante porque lo mandó a hacer algo que era indigno en Israel. Aquí el hijo no tenía opinión, ni voto, ni voz. No podía decir, es que, no. Aquí, de seguro, tu opinión aquí no importa. Tú te callas y haces lo que te decimos. Aquí, lo que él pensara u opinara no valía de nada, porque a nadie le importaba. ¿O acaso al mundo le importa lo que usted piense de la palabra del Señor? No, en el mundo a uno le dicen que la Biblia es retrógrada, porque no está actualizada. Eso se escribió allá hace 2000 años y que había que actualizarse. Y mire, cuando uno lo quieren callar, cuando uno le quieren decir, lo quieren ofender, le dicen que la Biblia es algo retrógrado, porque no se adecua a lo nuevo, a lo actual. Y vengo yo y le puedo tratar de debatir a alguien, decirle, pero es que la palabra de Dios dice que mis palabras, a mí aquí no me importa nada. ¿Por qué? Porque aquí le tocó obedecer algo que en su casa le costó hacer. Aquí no le quedó de otra. En su casa desechaba la obediencia, aquí le tocó que hacerlo por fuerza. El pecado lo llevó a una humillación necesaria, a un estado de humillación, que esta se volvió la peor experiencia de su vida. Su pecado lo sacó de la casa del Padre. Oiga, su pecado, su deseo, su concupiscencia, etcétera, lo sacó de la casa del Padre y lo llevó a perecer. Mas la paga del pecado es muerte. ¿Por qué se salió de la casa del Padre? Porque el pecado le dijo que allí él estaba encerrado y no era libre, y que allá en aquella tierra lejana él sería libre. Y así muchas veces el pecado a nosotros nos dice, en el mundo serías libre, nadie te diría nada. Aquí el pastor, no hombre, y el hermano, cómo hablan del pecado, que no hay que mirar, que lo de la mente, y con un montón de cosas, y bla, bla, bla. Y entonces aquel que está en esa situación como del hijo se siente encerrado y necesita liberarse. ¿Y qué le pasó a este hijo? Bueno, lo envió a su hacienda, a su terreno, a su dominio. Ahora estaba encerrado donde él no valía nada. Pero en la casa del Padre él estaba encerrado, pero era el hijo del dueño. ¿Ves la diferencia?
su supuesta libertad, lo llevó a ser esclavo de su situación. Su supuesta libertad. Supuesta libertad. Hermanos, velemos y oremos, cuidémonos. Porque usted y yo podemos comportarnos como este hijo, porque somos hijos. Ahora, su nuevo trabajo reflejaba su situación. Mire qué interesante, su nuevo trabajo reflejaba su situación. Primero, estaba en medio de la inmundicia. Porque el estar cerca o tocar o cuidar cerdos en Israel era inmundo, indigno. Entonces, su nuevo trabajo reflejó su situación. Estaba en medio de la inmundicia. Sus decisiones lo llevaron ahí. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre no había inmundicia. Eso no fue lo que le enseñó el Padre durante años. ¿O acaso es lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra? No, claro que no. El olor de los cerdos es vomitivo. ¿O no es vomitivo? Sí. Cuando uno está, ¿verdad que cuando uno está lejos es vomitivo? Pero cuando ya se mantiene ahí, ¿verdad que se le pierde, se supera ese vomitivo? Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, el pecado lo vemos vomitivo, como algo horrible. No, hermanos, pero cuando nos salimos de la cobertura, nos lleva a familiarizarnos, a superarlo. Los primeros días lo sentimos como que qué difícil, qué horrible esto, y sentimos esa batalla en nosotros, pero hay un momento en que se supera eso y se pasa eso. Que fue lo que pasó con el Hijo. ¿Qué es lo más triste? Bueno, que llegó a acostumbrarse a ese olor, a ese tipo de vida. Que el Señor nos ayude a no regresar ahí y que nos acostumbremos otra vez a ese tipo de vida. Su trabajo era alimentar a un animal inmundo. A un animal inmundo. Porque él, por mucho tiempo, alimentó su pecado. Su estado espiritual, y con eso quiero ir concluyendo. Su estado espiritual, algo que no se miraba, algo que no era visible, hoy se convierte en su estado físico, en algo visible. Si no nos cuidamos, hermanos, y me incluyo, si no nos cuidamos, ese estado interno después va a pasar a ser el externo. Mire hasta dónde lo llevó su decisión. Mire hasta dónde lo llevó el hecho de decidir salir de la casa del Padre. Lo llevó a lo más bajo. Por poco no vuelve a casa. Por poco no vuelve a casa. Hermanos, eso nos hace reflexionar mucho. Cuidémonos. Y quiero ir terminando, terminar con lo primero que dije. Con esto quedémonos. Su situación lo llevó a hacer algo que era indigno en Israel. El pecado nos puede llevar a hacer aquello que nosotros creemos
o sabemos que en el caminar del Señor es indigno o es inmundo. Entonces, para no llegar ahí es necesario examinar nuestro corazón, porque si no examinamos nuestro corazón y le damos rienda suelta, si complacemos a nuestra alma, un día vamos a caer en cuenta que estamos apacentando cerdos. Porque lo estudiamos hace poco. La apostasía no es de la noche a la mañana. La apostasía es un proceso. Aquí podemos ver en el caso del hijo que él fue un apóstata reversible. ¿Por qué? Porque regresó. ¿Su decadencia comenzó cuando llegó a la tierra lejana? No. Su decadencia comenzó estando en la casa del Padre. Y estando en la casa del Padre, tomó las decisiones que lo llevaron lejos, que lo llevaron a esta situación. Entonces, la apostasía, hermanos, estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles de apostasía. Hermano, pregunte usted en su congregación o en su iglesia, donde sea, o examine por un momento. Vea cuántos quieren aprender a un instrumento o a cantar para ministrar al Señor. Vean los jóvenes, vea cuántos de ellos quieren. ¿Desde cuándo usted no escucha a un joven o a alguien decir, yo quiero ser pastor? ¿Desde cuándo ya no se escucha a una señorita decir, mire, mi deseo es casarme con un siervo de Dios, un hombre que sea siervo de Dios? Mucho menos decir, no, a mí me gustaría casarme con un pastor. No, hoy todos quieren ser influencers, todos quieren ser conocidos, todos quieren hacer dinero, todos quieren abrir un canal en YouTube. Todos quieren abrir un canal YouTube para tener vistas, para poder. Pero vea, ¿cuántos ahora quieren abrir un canal de YouTube para predicar? Para que lo vean 5, 10, 15, 20 personas. No, hombre, eso es fracaso para el mundo. Yo me sorprendo cuando en el canal de YouTube aparecen ahí que han visto 20 personas, 25 personas. Y que aparece ahí que yo digo, vaya, rompí récord, porque normalmente anda entre unos 10 y 15 personas que ven las enseñanzas. Hermanos, yo tengo casi 6 años de estar en este país. Y yo en 6 años no he escuchado a otro que haya dicho, voy a dejarlo todo por ir a servir al Señor. Yo digo, porque yo lo hice y no me arrepiento, de verdad, se lo digo. Y se lo digo con toda honestidad, no me arrepiento. Para mí ha sido una si no la mejor decisión de mi vida, aparte de aceptar al Señor y bautizarme, ¿verdad? Y también el día que decidí aprender un instrumento para ministrar, etcétera. Pero ¿no ve que estamos viendo eso? No escucho a gente que diga, hermano, mire, yo quisiera aprender más y abrir un discipulado, porque hoy por la pandemia, no, es que no hay excusa. O algún joven que diga, quiero abrir un canal para predicar, yo quisiera aprender más. No lo hay, no lo veo. Este hijo fue un apóstata.
pero un apóstata reversible. Que el Señor no nos permita llegar a ese punto, a esa situación. Que no nos permita salir de su casa, sino mantenernos. Porque si no, será necesaria una humillación como esta, o tal vez peor. Oramos. Padre, te doy gracias porque has permitido, Señor, poder compartir de tu palabra, poder estudiar, Señor, reflexionar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias porque tú eres bueno y porque en gran manera, Señor, tú nos sigues cuidando, tú nos sigues bendiciendo. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, que tú los cubras y que tú los bendigas. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga. Recuerden que tenemos nuestro culto es domingo a las 8:30 de la mañana, el día domingo. Miércoles el discipulado de doctrina básica a las 7:30 y el día jueves, como hoy, a las 7 de la noche. Y hermanos, un anuncio para los que están fuera de Estados Unidos es que a partir del domingo hay un cambio de horario. Normalmente va a ser, en Centroamérica es 1 hora adelante. Aquí van a ser las 7. Un ejemplo, el domingo nosotros vamos a comenzar nuestro servicio a las 8:30 de la mañana, pero en Centroamérica van a ser las 7:30 de la mañana y sucesivamente así tanto para miércoles como para jueves. Así que un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y acerquémonos, confiemos más en el Señor y no nos soltemos de su mano. Feliz noche y que el Señor les bendiga.